Buenas tardes, mi nombre es Ludy Mayerly Ferreira Moreno. Actualmente estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la carrera de Tecnología de Imágenes Diagnósticas. A continuación hablaremos sobre los tipos de medios de contrastes radiológicos que se utilizan. Los medios de contraste se clasifican en dos, en naturales y artificiales, en los cuales podemos discriminarlos como naturales como el aire, el fósforo y el calcio, y en los artificiales se clasifican en dos, tanto positivos como negativos, y en los positivos utilizamos el iodado, el hidrosoluble, el liposoluble y el baritado. Y en el negativo podemos decir que son los óxidos nitrosos y el aire. De las estructuras químicas del medio de contraste podemos indicar que estas están compuestas por cierta cantidad de anillos de bencenos, los cuales están indicados como anillo de benceno normal, anillo de benceno grupo carboxilo iónico, anillo de benceno yodado y anillo de benceno de grupo de amida no iónico. Del consentimiento informado para la administración del medio de contraste podemos decir que es uno de los más importantes para poder realizar el inicio del estudio con medio de contraste, ya que de él depende la toma del estudio, porque por medio de él podemos saber los antecedentes del paciente, si le han hecho anteriormente exámenes que contengan medio de contraste, qué alergias tiene el paciente, a qué sufre, si es alérgico a medicamentos, a comidas, finalmente si le han hecho cirugías anteriormente, qué enfermedades padece, si le han hecho transfusiones, cuál es el valor de su creatinina y si es apto para la toma del examen debido a la cantidad del medio de contraste a administrar. Y finalmente, dando la entrevista al paciente, podemos identificar si es un paciente apto para la toma del estudio. De las vías de administración de los medios de contraste podemos indicar que están compuestas por 6 vías. La vía intravascular, en las cuales podemos utilizar los medios de contraste de yodado, gadolínio, ecopotenciadores. La vesical podemos utilizar los yodados y las ondas vesicales. En las percutáneas únicamente los yodados. En la vaginal encontramos yodado y sondas especiales. En el oral podemos utilizar el medio baritado y los medios yodados. En la rectal también podríamos utilizar el baritado, el yodado y los enemas. Para la dosis de los medios de contraste, para los exámenes radiológicos podemos identificar que están clasificados por intravenosos, intraarteriales, corporales e intrasecales. El intravenoso es utilizado para la urografía, la flebografía, la angiografía por sustracción digital y la tomografía computarizada, donde se evidencia su concentración y su volumen. Para la parte intraarterial es utilizado para la arteriografía, para la cardioangiografía, para la angiografía de sustracción digital. Igualmente está su concentración y su volumen. Para la parte de las cavidades corporales se utiliza para las artrografías, para la arniografía, la histerosalpingografía, la serografía y estudios gastrointestinales. También tenemos su concentración y su volumen. Para la parte intracecal tenemos la mielografía lumbar y torácica, la mielografía versical, la mielografía cervical y la tomografía de cisternas basales. Igualmente tenemos para ellas su concentración y su volumen. Clasificación a las reacciones adversas del medio de contraste. En esta podemos identificar que están clasificadas en 3 importantes, que son leves, moderadas y graves. En la leve podemos encontrar edema cutáneo limitado, picor de garganta limitado y congestión nasal. En la moderada encontramos eritema difuso con signos vitales estables, edema facial sin disnea, opresión en la garganta o ronquera sin disnea. En las graves, eritema difuso con hipotensión, edema laríngeo con estridor y hipoxia y sibilancia broncoespasmo con hipoxia. Para estas reacciones tenemos un tratamiento sobre el cual
se puede indicar que se utilizaría ciertos medicamentos, como la adrenalina, el oxígeno, la incorporación de fluidos, salbutamol, la difenhidraína, los corticoides y tratamientos para reacciones leves sin síntomas. Las contraindicaciones para el uso de medios de contraste podemos encontrar muchas, pero en las cuales vamos a discriminar, que serían enfermedades renales graves, enfermedades hepáticas, ictericia causada por obstrucción de vías biliares, alteración de la absorción por enfermedades intestinales agudas, reacciones previas moderadas o severas, mieloma múltiple, hipotiroidismo mal controlado, hemoglobinuria paroxística nocturna, tratamiento con interleuquina, tratamiento con metformina. Esas son como las más importantes que podemos destacar. Técnica aséptica. La técnica aséptica es un conjunto de medidas que puede realizarse en forma separada o combinada dependiendo del procedimiento clínico y se debe cumplir para mantener la esterilidad durante el procedimiento médico quirúrgico. Este consta de 11 pasos, los cuales están discriminados. Debe ser un buen lavado de manos que debe durar aproximadamente entre 40 a 60 segundos. Hay que tener también hay que tener en cuenta que existen también 5 momentos que son importantes para la higiene de las manos, que es antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición de líquidos, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Todo esto nos ayuda a poder tener todo bien higienizado y mantener la esterilización que se necesita para cada uno de los procedimientos que se estén realizando. Barreras físicas. Las barreras físicas es el uso que se da o es el uso importante que se da y se logra evitar la exposición de fluidos contaminados. Es importante poder tener estas barreras de seguridad para poder cubrirnos de los diferentes riesgos, como lo son los agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Entre ellos podemos utilizar el uso de la mascarilla, el uso de los guantes, el uso del gorro, el uso del delantal estéril. Material estéril. El material estéril es una de las más importantes para poder realizar el procedimiento, debido a que este debe cumplir con ciertos requerimientos para poder darle uso en el momento de poder hacer la intervención. Hay una norma en la cual está decretado cómo debe ser la asepsia de este material para que se le pueda dar el uso adecuado al paciente. El campo estéril. El campo estéril es la zona que rodea la incisión quirúrgica, por tanto se encuentra libre de cualquier microorganismo que pudiera generar una infección. Esta área incluye los miembros de equipo de lavado y todo lo mobiliario de instrucciones fijas de dicha área. Debe ser el primer paso antes de cualquier tratamiento o intervención que amerite la aplicación de técnica aséptica. Es importante tener en cuenta que dentro de un campo estéril solo puede emplearse material igualmente estéril. La preparación de la piel. Es importante que para poder preparar la piel, esta esté fuera de vellos, y pues si es un poco complejo el retiro de los vellos, tratar de hacer una incisión en la cual el vello no involucre en la parte donde se hace dicha incisión. Es importante lavar la parte donde va a ser la incisión o el procedimiento con jabón lavador quirúrgico. Luego retirarlo muy bien, desinfectar la piel para que quede limpio la parte donde se va a hacer dicha incisión, dejar secar el producto que aplica y limpiar el campo quirúrgico. Protocolo de venopunción. Para el procedimiento de venopunción de rutina se recomienda los siguientes pasos: preparar la orden de ingreso, identificar al paciente mediante la confirmación del nombre y otros datos. Si corresponde, verificar la dieta, tener los elementos para la punción y colocarse los guantes. Darle confianza al paciente.
Posicionarlo. Verificar el protocolo de trabajo y la selección de los tubos. Si es necesario para localizar la vena, asegúrese que la mano esté cerrada. Seleccionar un sitio adecuado para la venopunción. Aplicar la asepsia limpia la zona con alcohol isopropílico en círculos. Aplicar el torniquete. Revisar la aguja y el equipo. Realizar la venopunción. La liberación y eliminación del torniquete. Asegurar que la mano del paciente esté abierta. Colocar la gasa o algodón en el sitio de la punción. Después de liberar el último tubo, quitar la aguja y aplicar presión directa en el sitio de la punción. Vendar el sitio de la punción. Desechar el equipo de punción y otros residuos usados. Rotular los tubos y colocarlos en el código de barras con los datos correctos. Tipos de Jelco. Los Jelcos es un dispositivo de tamaño regular medianamente pequeño que cuentan con una forma muy peculiar. Es estrecho y similar a un tubo. Estos catéteres pueden variar en tamaño, en forma y en uso, por lo que decidimos entonces que existen diversos tipos de Jelcos que se diferencian gracias a sus características y funciones. Una clasificación adecuada para dividir los diferentes tipos de Jelcos que podemos encontrar hoy en día en farmacias y en hospitales es según la localización anatómica y los mismos en 4. Primero está el catéter venoso periférico, el catéter venoso periférico en línea mediana, el catéter central de inserción periférica y el catéter venoso central. Colocación de sonda vesical masculina y femenina. El sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda desde el meato uretral hasta la vejiga urinaria. En esta utilizamos ciertos equipos para la colocación de la sonda hacia el paciente. Estos son los guantes estériles, campos estériles, sondas de Foley o según el calibre seleccionado, solución limpiadora antiséptica, solución fisiológica, jabón quirúrgico, gasas, lubricante hidrosoluble, pinzas, jeringas prellenadas con agua estéril, contenedor estéril, protector impermeable, bolsa recolectora de orina o Cistoflo y fuente luminosa. El procedimiento para hombres para la colocación de dicha sonda es el siguiente. Se ajusta la cama en una altura de trabajo cómoda, se coloca el paciente en decúbito supino sobre su espalda con la pierna ligeramente separada, se le cubre de forma que solo quede expuesta la región del pene. Se prepara el equipo de recolección de la orina. Si se va a utilizar un sistema recolector separado, se fija al marco de la cama de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se hace la colocación de guantes limpios. Se hace la colocación del campo estéril haciendo con una abertura sobre el pene. Primero se debe asear la punta del pene. Se desplaza la gasa húmeda con movimientos circulares desde el meato hacia la afuera. Se lava el cuerpo del pene utilizando movimientos desechables hacia la región del pubis. Se enjuaga y se seca el pene y se retiran los guantes. Se retiran los guantes y se colocan otros. Se lava el pene con la mano no dominante. Se trae el prepucio en pacientes no circuncidados. Se sostiene el pene con una ligera tensión hacia arriba y perpendicular al cuerpo del paciente. Se utiliza la mano dominante para sostener la jeringa con lubricante. Se introduce con suavidad la punta de la jeringa con lubricante en la uretra y se introducen 10 ml de gel lubricante. Utilizando la mano dominante se sostiene el catéter tomado a casi 5 centímetros de la punta. Pedir al paciente que haga esfuerzo simulando que va a orinar. Se hace avanzar el catéter hasta la bifurcación o el sitio donde se forma la Y con el sitio
para inflado de globo. Utilizando la mano dominante se infla el globo del catéter, inyectar todo el volumen del agua estéril suministrada en la jeringa prellenada. Una vez inflado el globo se aplica una tracción suave hasta percibir resistencia. Retirar el campo, unir el catéter al sistema de drenaje, no retirar los guantes, se hace una fijación con la cara interna del músculo, se hace el espacio para que se traccione el catéter con el movimiento de la pierna. Finalmente se coloca al paciente en posición cómoda. Procedimientos en mujeres. Se ajusta la cama a una altura de trabajo cómodo, se coloca a la paciente en posición ginecológica, se le pide a la paciente que eleve la cadera para la colocación del campo. El enfermero se coloca los guantes, se limpia el meato urinario de la cara anterior del abdomen hacia la región del sacro, de adelante hacia atrás, se enjuaga la zona y se seca. Se prepara el equipo de recolección de orina si se va a utilizar un sistema de recolección separado. Se fija el marco de la cama de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se coloca el campo estéril hendido colocando el orificio sobre la región perianal con exposición de los labios mayores. Se lubrican 2.5 a 5 centímetros la punta del catéter. Con el pulgar y un dedo de la mano no dominante se separan los labios mayores y se identifica el meato urinario. Utilizando la mano dominante se sostiene el catéter de 5 a 7.5 centímetros, desde la punta se introduce con suavidad en la uretra. Se sostiene el catéter con seguridad a nivel del meato urinario con la mano no dominante. Utilizando la mano dominante se infla el globo del catéter. Se aplica tracción suave al catéter después de que se ha inflado el globo hasta percibir resistencia. Se une el catéter al sistema de drenaje si este no está unido con anterioridad. El enfermero se retira los guantes, fija el catéter a la cara interna del muslo de la paciente con cinta adhesiva. Finalmente, se ayuda a la paciente a colocarse en una posición cómoda. Tipos de sondas. Las sondas están clasificadas por sonda Fuller. Las características son que es una sonda recta de 2 o 3 vías. En ambos casos incluyen un balón de fijación. La tercera vía se utiliza para irrigar la vejiga de forma continua. La Thyman es una sonda curva con puntas ovaladas y puntiagudas. La Cuvier es una sonda que tiene punta biselada o en pico de flauta. La Mercier es una sonda de punta acodada y olivada, en forma de palo de golf y con orificios más anchos. Y finalmente la sonda Dufour es una sonda con punta acodada en forma de pico y perforada en el codo. La colocación de la sonda rectal. Para la colocación de la sonda rectal utilizamos los materiales como la sonda rectal, guantes desechables, lubricante hidrosoluble, gasas, esparadrapo hipoalérgico, material recolector como cuña, bolsa recolectora y protector para la cama. ¿Cómo es este procedimiento? Para poder realizar la colocación de esta sonda se debe hacer el lavado de manos y la colocación de los guantes desechables, colocar la protección para evitar la mancha en la cama, lubricar el extremo distal de la sonda, separar la nalga superior con la mano no dominante para poder visualizar el ano, indicar al paciente que respire profundamente para promover la relajación del esfínter anal, introducir la sonda suavemente en dirección al ombligo, aproximadamente 10 centímetros en adulto y 5 en niños. Conectar la sonda a la bolsa recolectora,
colocar al paciente de forma confortable y que permita la efectividad del sondaje. Retirar la sonda lentamente una vez conseguido el objetivo, lavar el área rectal al retirar la sonda y siempre que sea preciso. Recoger el material utilizado, retirar los guantes y lavarse las manos y finalmente registrar en la hoja de enfermería el procedimiento realizado. Finalmente terminó esta pequeña presentación dejándoles las referencias relacionadas de la anterior presentación y dándoles las gracias por la atención prestada.